Esta es nuestra meditación número 11 en el tema ¿Quién es Jesús ese desconocido? Continuamos entonces con nuestro tema. Y ahora nos haremos dos preguntas. ¿Cómo puedo saber que yo conozco a Jesús? ¿Y cómo puedo saber que sí me estoy congregando de verdad en la iglesia del Señor? Conocer a Jesús no es solo tener información de Él, sino tener experiencia con Él. Y congregarnos no es solamente asistir a las reuniones, sino tener comunión con los demás hermanos que asisten a las reuniones. Conocer a Jesús y congregarnos son dos cosas muy, pero muy unidas entre sí. Conocer a Jesús es obedecerle, y congregarse es seguir las enseñanzas que dio Jesús en lo que implica congregarse. Estos dos asuntos son sumamente importantes en la vida de todo aquel que cree en Jesús. Hay una práctica muy común, muchas veces, entre la hermandad y la forma de congregarnos. Esto es cuando se generan conflictos. Muchas veces, en lugar de ponerse de acuerdo entre las partes que tienen el conflicto, se opta por un cambio de congregación. Esto es muy común de suceder. Pero Jesús nos da enseñanzas muy claras y muy firmes, muy concretas sobre este asunto. Recordemos que el propósito de congregarnos es para adorar a Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso lo dice en Hebreos 10, 24 y 25. Pero, ¿qué sucede cuando hay enojos entre los hermanos? En Mateo capítulo 5, verso 21 hasta el 26, yo no voy a leerlo, voy a recitarlo más o menos de memoria, pero Jesús dice aquí que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Jesús lo dice, no lo estoy diciendo yo. Luego dice que si uno lleva la ofrenda, esto significa si uno va a adorar a Dios, estando en la reunión, y se acuerda allí que hay un conflicto con cierto hermano, dice Jesús, deje allí mismo la ofrenda, o sea, postergue la adoración, y vaya a reparar su enemistad antes que sea entregado en la cárcel, porque no saldrá de allí hasta que pague hasta el último centavo. Es un ejemplo que Jesús pone. Quiere decir que Jesús toma muy en serio lo que ha pasado cuando hay desavenencias, cuando hay desacuerdos, peleas, y requiere un arreglo sí o sí, por los términos en que se refiere Jesús ahí. Pero veamos ahora cómo actuamos muchas veces, cómo es el proceder muy común cuando hay desavenencias entre los hermanos. Ante un conflicto con cierta persona o personas, es lo más común un cambio de congregación, dejando un asunto sin arreglar. Luego, en esa otra congregación, la persona ofrenda, adora a Dios, asiste a las reuniones, canta, se hace miembro de esa congregación. Todo está muy bien, pero algo ha quedado en el camino, algo sin arreglar. ¿Y qué piensa Dios sobre lo que ha pasado? ¿Qué dice Jesús al respecto? El pasaje que hemos citado es muy concreto, el que citamos antes. Algo se ha pasado por alto. Entonces, no ha sido tenido en cuenta lo que dice Jesús. Y por lo tanto, una desobediencia se está llevando a cabo y es muy seria. La pregunta es, ¿cómo es nuestro conocimiento de Jesús si Jesús no es tenido en cuenta? Si sus palabras no son tenidas en cuenta. ¿Y cómo es nuestra manera de congregarnos y adorar si tenemos conflictos con hermanos y luego no hay reparación, no hay arreglo? Nos preguntamos,
¿Estamos adorando de verdad? ¿Estamos congregándonos de verdad? A la luz de lo que venimos diciendo, llegamos a la conclusión que asistir a las reuniones solamente no quiere decir que nos estamos congregando. Y tener información sobre Jesús no quiere decir que conozcamos a Jesús. Conocer a Jesús es obedecerle, y obedecerle es andar en luz. Y andar en luz es desechar las obras de las tinieblas. Y peleas entre hermanos es sinónimo de tinieblas. En 1 Juan capítulo 1, versos 6 hasta el 9 dice así. Esto es muy bueno, muy interesante. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto que acabamos de citar es una clara orientación y es una orientadora palabra de Dios que nos habla sin rodeos y no deja espacio para las dudas. Tener en cuenta lo que nos dice Juan aquí es esencial para conocer a Jesús y para tener una sana comunión con los hermanos. No reconocer esto y continuar tratando de avanzar sin buscar reparar la comunión cuando ésta ha sido dañada, es no aceptar lo que Jesús manda, y esto es una cosa muy seria que Dios jamás pasa por alto. Repasemos las palabras de Jesús en Mateo 5, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o como dijimos antes, el último centavo. Hay un asunto que hoy, en tiempos de liviandad espiritual, ha quedado en desuso. Es el tema del arrepentimiento y la confesión de pecado. Por esa vía viene la restauración espiritual entre los hermanos y la vuelta a la comunión con los hermanos y la comunión con Dios. Dios es grande en misericordia, pero en términos de obediencia. Este es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de conocer a Jesús.